Hola a todos. A partir de este momento les voy a presentar la ponencia titulada Aplicación de los conceptos matemáticos en el estudio de la física en estudiantes de básica secundaria, específicamente el concepto dependiente de la línea recta, a cargo de los docentes Raúl Prada Núñez, Audina Loiso Gamboa Suárez y William Rodrigo Avendaño Castro. Bueno, tenemos como introducción en el conocimiento del contexto del problema. El estudio del movimiento de los cuerpos ha despertado el interés de los investigadores, como es el caso de los trabajos de Galileo, quien aportó precisión en el análisis de los cuerpos que caen o cuando son lanzados hacia arriba. Las ideas de Galileo fueron rechazadas por muchos autores, quienes resaltaban que la teoría de su movimiento sugería era osada y especulativa sobre los fenómenos que él observó, mientras que otros investigadores como Riccioli, Huygens, Boyle, Maynard, Berti y Torricelli dieron continuidad a sus ideas, llegando a la correspondencia entre el fenómeno observado y la teoría, en temas como el movimiento de proyectiles, la caída libre, los movimientos pendulares y la naturaleza del vacío. Los trabajos de Galileo han dado origen a una rama de la física mecánica llamada cinemática, quien es la encargada del estudio de las características y magnitudes propias del movimiento, tales como la velocidad o la distancia recorrida por un móvil en determinado tiempo, o la aceleración que experimenta un cuerpo cuando se lanza sobre una superficie. El movimiento de los cuerpos es un fenómeno que desde siempre ha llamado la atención de las personas, aunque en ciertas circunstancias surge la duda si es la persona quien se mueve o si son los objetos a su alrededor quienes experimentan esta situación. Es decir, en algún momento nos asalta la duda en identificar cuáles son los cuerpos que realmente se están moviendo o cuáles son los que están en reposo. Por ello, es necesario, cuando se aborda el movimiento, tener claridad sobre la definición de sistema de referencia, para así poder hacer uso de términos con precisión, tales como posición, rapidez, velocidad o aceleración. Luego se podría afirmar que el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto a otro. Por ejemplo, retomando lo realizado por Aristóteles, quien intentó describir el movimiento del Sol, de los planetas, de la Luna o las estrellas, asumiendo como sistema de referencia el planeta Tierra, como el centro del universo, situación que llevó a asegurar que el movimiento es relativo, puesto que siempre se debe describir respecto a qué o a quién se está describiendo. En este sentido nos lleva necesariamente a definir una serie de conceptos. Por ejemplo, el desplazamiento, definido como el cambio de la posición respecto a un sistema de referencia. La trayectoria, que corresponde al camino o la línea que describe el objeto durante su movimiento, la cual permite ser rectilínea o curvilínea. En esta última puede tomar formas tales como, dentro de esa curva puede ser circular, elíptica o parabólica. El desplazamiento, definido como el segmento dirigido entre dos posiciones diferentes de la trayectoria de un cuerpo. La distancia recorrida es la medida de la trayectoria. La rapidez corresponde a la distancia recorrida por unidad de tiempo. La velocidad se define como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. En algunos casos se usa de forma indiscriminada los conceptos de rapidez y velocidad, pero la velocidad corresponde a la rapidez del cuerpo considerando la dirección del movimiento, es decir, es un vector. Y finalmente la aceleración, que corresponde al cambio de velocidad que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Estos conceptos se articulan al momento de afirmar que un cuerpo sigue un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria describe una línea recta al tiempo que mantiene constante su velocidad. Diversas situaciones del contexto físico intentan resolver problemas propuestos, algunos de ellos son enunciados en lenguaje cotidiano, en el que se describen detalladamente lo que sucede con el movimiento de un cuerpo en determinados lapsos de tiempo. Otros, sin embargo, recurren a la representación tabular de la posición en función del tiempo, para así poder demostrar el desplazamiento que sigue el cuerpo dentro de su trayectoria, y otros recurren a gráficos de posición-tiempo, con la particularidad que los estudiantes deben entender e interpretar el gráfico, para de esa manera poder extraer la información que en él se contiene.
Luego quiere decir que el uso de los gráficos ha sido relevante en el estudio de la física. Por ejemplo, se pueden citar los gráficos de espacio-tiempo que fueron la base para que Galileo descubriese aspectos claves del movimiento uniforme acelerado, o el estudio de Galileo, Newton o Torricelli, cuando recurren a diagramas gráficos geométricos dinámicos que implican diversidad de conceptos matemáticos para representar la relación variable y continua de parámetros físicos con el tiempo o la velocidad. Derivado del estudio de la física en los niveles educativos preparatorios de la educación superior, se espera que los estudiantes desarrollen una serie de competencias directamente asociadas al trazado e interpretación de gráficas, tal como lo resaltan documentos tales como los estándares básicos de competencia, que son en algún momento documentos emanados por el Ministerio de Educación Nacional y que de una u otra forma regulan el trabajo a desarrollar en el aula por parte de los docentes. Por ejemplo, hay competencias tales como la siguiente, que están directamente asociadas con el tema de cinemática. Verificó relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. Otros, por ejemplo, resaltan la importancia de los procesos matemáticos en las competencias de la física. Por decir algo, utiliza las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. O está el uso y articulación de diversos registros semióticos de representación. Cuando se enuncia la competencia, comunico el proceso de indagación y los resultados utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. Con estas directrices del Ministerio de Educación Nacional, se podría esperar que los estudiantes que llegan a los grados de la educación media técnica en Colombia ya estén en capacidad de interpretar una gráfica de cinemática, a la luz de que tanto los conceptos físicos como los conceptos matemáticos implícitos en ellas ya han sido temas que han sido tratados en el trabajo de aula. Es decir, por ejemplo, el caso de la pendiente en una recta de movimiento rectilíneo teniendo un gráfico de posición-tiempo se asocia a la velocidad, o al mismo concepto de la pendiente cuando, por ejemplo, tenemos un gráfico de velocidad-tiempo en donde nos estaría representando la aceleración. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta investigación y la metodología que se sigue? El objetivo es determinar el nivel de procesamiento de la información que interpreta en la interpretación de gráficas de cinemática en estudiantes de grado 11 de una institución educativa de naturaleza privada, pero con énfasis de formación en ciencias naturales, para lo cual se define una metodología con las siguientes características. Se adopta un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo con diseño de campo. La población la integran 35 estudiantes de grado 11 matriculados para el año 2021 y la muestra está conformada por 14 estudiantes, quienes como único criterio de inclusión correspondía a aquellos estudiantes que estaban asistiendo de manera presencial a la institución educativa. Por ende, quiere decir que se recurre a una técnica de muestreo no probabilística bajo el proceso de muestreo voluntario, porque fueron los chicos quienes voluntariamente accedieron a ser parte de la investigación. En cuanto al instrumento, se diseña un instrumento ad hoc en donde tiene dos elementos esenciales. Inicialmente arrancamos con una descripción del perfil demográfico de cada uno de los estudiantes y se continúa con la formulación de 3 situaciones, en donde una corresponde a descripción del movimiento, otra corresponde a una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme y una tercera que corresponde a movimiento rectilíneo acelerado. En los 3 casos se proponen una serie de cuestionamientos y se evalúa la calidad de la respuesta que el estudiante ofrece. Este instrumento fue validado bajo la técnica de juicio de expertos, en donde estaba conformado por los 3 investigadores y 2 docentes del área de física. De los 2 docentes, uno era el docente encargado de orientar la asignatura en la institución educativa y se recurrió a un segundo docente con el fin de analizar la pertinencia de esas 3 situaciones propuestas, y este docente se cumple con un perfil de tener más de 15 años de experiencia como docente en el tema de la física. En cuanto a los resultados que tenemos del perfil demográfico, encontramos que hay casi una distribución equitativa entre hombres y mujeres, con un ligerísimo predominio hacia los hombres, con edades que oscilan entre 16 y 17 años, pero en promedio 16.5. Respecto al grado, que tenemos que entre 6º y 11º grado
tenemos una distribución que se da. En este caso, por ejemplo, los estudiantes de grado 11, que es nuestra razón de ser, están concentrados en aproximadamente, dentro de la población del colegio, representan el 15-14%. Cuando se les indagó si habían trabajado temas de física en su proceso de formación en la institución educativa, que se tuvo que la totalidad de ellos dijeron que sí. Cuando se les indagó sobre si les gustaba la clase de física, el 71.4% manifestaron estar inconformes con algún momento con las dinámicas que el profesor utiliza en el aula, porque consideran que a veces la clase cae en prácticas rutinarias que se reducen a la simple ejecución de algunas operaciones, pero que distan de pronto de ser motivantes. ¿Qué situaciones de cinemática se propusieron? Entonces, para poder analizar, como el objetivo era la interpretación de gráficas, nos apoyamos o tomamos como referencia los niveles de interpretación de gráficas sugeridos por Weiner, en donde dice que hay 3 niveles: un nivel básico o elemental, en donde dice que este es quien el estudiante que se ubique en este nivel, pues lo que exhibe es que hace extracción de datos o la lectura de ellos, pero de manera aislada. En un nivel intermedio tienen la capacidad de extraer los datos, pero aparte identifican posibles tendencias. Y ya en un nivel alto, el estudiante tiene la capacidad de entender de manera profunda el comportamiento de los datos y la forma como se relacionan las variables. A partir de esa clasificación, entonces teníamos una primera situación, en donde lo que se buscaba era la descripción de la trayectoria de un cuerpo, en una gráfica de tiempo por posición. Como podemos observar, se identifican 1, 2, 3 y 4 tramos dentro de la trayectoria, con la intención de que el estudiante o los estudiantes respondieran 3 preguntas. Primero, ¿qué posición ocupa el cuerpo después de transcurrir los primeros 5 segundos? Con eso que se esperaba que el chico estableciera la relación de correspondencia entre el tiempo 5 y se remitiera a la gráfica para buscar su equivalente en el eje Y o el eje de las ordenadas que correspondería a su posición. Luego se le pregunta en qué intervalo de tiempo el cuerpo se detiene. Se supone que si se fijan en la trayectoria, cuando la trayectoria toma una posición completamente horizontal paralela al eje de las X, lo que nos está indicando es que el cuerpo mantiene la posición durante este intervalo de tiempo de 2 a 4 segundos. Y finalmente, ¿qué sucede con el movimiento del cuerpo entre 6 y 9 segundos? Es decir, el tiempo que caracteriza el último tramo de la trayectoria. Entonces, en ese caso, ¿qué se esperaba? Se esperaba que los estudiantes interpretaran de alguna manera que el cuerpo o el objeto que estaba moviendo se estaba devolviendo hacia su posición de referencia. En ese orden de ideas, ¿qué resultados tuvimos? Con respecto a la primera parte, ¿qué pasaba a los 5 segundos? El 42.8 asegura que se encuentra justo a 35 unidades de distancia del punto de partida, argumentando en la relación de correspondencia entre las variables, mientras que el 35.7 mencionan que el cuerpo se ha movido, simplemente dicen el cuerpo se movió, pero las descripciones son ambiguas, es decir, no definen con claridad ni la posición ni el tiempo que ha empleado. Y finalmente el 21.4 de los estudiantes presentan dificultad para identificar las variables respecto a los ejes asignados. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué sucedía en algún momento de si el cuerpo se detenía? El 42.8 de los estudiantes afirman que 2 segundos después de haber iniciado el movimiento, el cuerpo se detiene durante otros 2 segundos a 20 unidades de distancia del punto de partida, por lo cual en algún momento, y lo argumenta, que esto se ve reflejado es en la forma horizontal de la trayectoria que describe en ese lapso de tiempo. El porcentaje restante asegura que el cuerpo sí se detiene, pero no lo identifican en la gráfica ni en valores de los respectivos ejes. Y finalmente, lo que sucede entre 6 y 9 segundos, el 42.8% de los estudiantes afirman que el cuerpo se devuelve 45 unidades del punto de partida durante esos 3 segundos, es decir, inmersamente tienen el concepto de desplazamiento, mientras que el porcentaje restante afirman que el cuerpo sigue en movimiento, pero no hacen una descripción respecto a las variables objeto de estudio. A partir de estos resultados se puede concluir que el 42.8% de los estudiantes se ubican en un nivel alto,
puesto que han demostrado tener la capacidad para explicar el comportamiento global de la gráfica, identificando las características en cada tramo de la trayectoria y asociando a la gráfica el comportamiento de las variables. Entre tanto, el porcentaje restante se ubica en un nivel elemental caracterizado por la pretensión de explicar el comportamiento de la posición como variable independiente del tiempo, o el tiempo independiente de la posición, es decir, están desconociendo la relación de correspondencia que se puede inferir a partir de la gráfica y en la que están vinculadas las dos variables objeto de estudio. Con respecto a la segunda situación, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, en donde en algún momento la característica de ser uniforme es que por cada segundo que transcurre siempre se desplaza a la misma posición, que en este caso serían 5 unidades de posición. Entonces las dos preguntas A y B corresponden a cuál es la velocidad en el punto A y en el punto B, con el fin de que en algún momento ellos apliquen conceptos dependientes. Y por último, pues que concluyan si el movimiento era uniforme o no. ¿Qué se encontró como resultado? Los estudiantes entonces, dice, cuando se les pregunta la velocidad, el 35.7 de ellos aseguran que la velocidad es la misma en ambos puntos. Recurren a la expresión de velocidad, que es que el cociente entre el diferencial de posición sobre el diferencial de tiempo, para calcular esta velocidad en 5 metros por cada segundo o 5 unidades de desplazamiento por cada segundo a partir de que empieza a moverse. En este grupo los estudiantes se encontraron afirmaciones como la velocidad es la misma en todo el recorrido o independientemente del tiempo transcurrido, la velocidad es constante, por lo que quiere decir que con esta velocidad, estas conclusiones o estos comentarios, los chicos están demostrando que tienen un nivel de interpretación alto. El porcentaje restante se ubica en un nivel elemental. Por ejemplo, de ese porcentaje restante, el 35.7 intentan argumentar el movimiento de la partícula, pero sin pasar a determinar la velocidad. Algunos de ellos argumentan que el tema se ha visto, pero no recuerdan la fórmula. Es decir, para ellos es necesario darle la fórmula, así sea un concepto muy básico, para poder explicar o calcular ese valor. Y el porcentaje, el 28.6, explican el comportamiento de la gráfica en función de términos matemáticos. Por ejemplo, afirman que la función es creciente, lo cual quiere decir que S de t aumenta a medida que t aumenta, pero no llegan a interpretar, es decir, no extrapolan de que esa pendiente, esa recta, está representando la velocidad. Por ende, se evidencia una desconexión que existe entre los temas desarrollados en clase de física y las situaciones cotidianas que viven. Finalmente, en la tercera situación tenemos una gráfica con cinco tramos del movimiento rectilíneo acelerado, en donde nos piden la velocidad, el tiempo en que el automóvil ha recorrido, en qué tramo el conductor aplica frenos y en qué tramo experimenta una aceleración. El 71.4% de los estudiantes proporcionan respuestas correctas, pero sus argumentaciones son diferentes. Coinciden respuestas como: durante los primeros 45 segundos se produce el movimiento. Otros argumentan que la gráfica se mueve en toda su trayectoria analizada. El 28.6 presentan dificultades para interpretar la gráfica, puesto que manifiestan que el automóvil se mueve durante 30 segundos. Y de esos 15 segundos dicen que el cuerpo se ha detenido, cosa que es incoherente. El 64.3% afirma que se aplica frenos en los tramos D y E, con los siguientes argumentos: la gráfica baja en su trayectoria, o en estos tramos la relación es inversa entre velocidad y tiempo. El porcentaje restante recurre a argumentos que solo se centran en la comparación del valor que toma la ordenada al inicio y fin de cada tramo. Es decir, que afirman de que la velocidad ha reducido porque los valores en el eje Y se han reducido. Y finalmente, al preguntarles que en qué tramo se presenta mayor aceleración, el 78.6% de las respuestas aportan que dependiendo de la inclinación o elevación de la recta, es decir, no lo fundamentan en el concepto de la pendiente, es decir, internamente está el concepto de pendiente, pero no tienen la capacidad de calcular ese valor. Luego, al final, podemos concluir que en la argumentación proporcionada por los estudiantes los ubica en el nivel intermedio a la totalidad de ellos, puesto que intentan explicar los intervalos donde la velocidad y la aceleración aumenta o disminuye a partir de la inclinación de la recta, expresiones algebraicas. Finalmente, como conclusión, el trabajo permitió determinar que los estudiantes participantes poseen una serie de concepciones alrededor tanto de conceptos de la física como de la matemática.
lo cual de una u otra forma afloran cuando se presentan en situaciones que los obliga a la interpretación, razonamiento y modelación matemática. Muchas gracias. Aquí las referencias.